Hola guerrero, ya habíamos hablado sobre las 5 cosas que debes hacer después de cada entrenamiento, pero hoy quisiera hablar sobre las 5 cosas que debes hacer antes de cada entreno. ¿Estás listo? ¡Vamos! ¿Cómo es el entrenamiento para muchas personas, amigos? Viendo la tele o YouTube, jugando un videojuego o acabando el trabajo, uno se acuerda que hoy es el día de entrenamiento. Si está en el gimnasio, levanta una cosa allá, después vaya, se fila para levantar otra cosa allá. Entre ejercicios, charla con la gente o pasa viendo historias en Instagram. No tiene ninguna estructura ni propósito. O entrenando en casa, acabas el primer set y después vas a ayudar a tu abuela, o mejor dicho, después de un par de sets te acuestas en la cama y sigues haciendo los ejercicios ahí. Obviamente, siempre he dicho que hacer algo es mucho mejor que no hacer absolutamente nada. Pero también tienes que entender que no es solamente hacer la rutina, es cómo la haces. Como había puesto en estos días en las historias de Instagram, la misma rutina puede darte o cero resultado o un excelente resultado dependiendo de cómo la ejecutas. Por ejemplo, en mi experiencia y según los nuevos estudios, lo más eficiente para el crecimiento muscular son super series y drop sets. Y para quemar grasa, estos dos son buenos más el protocolo Tabata. Pero amigo, no podrás ejecutar bien ninguno de los tres si vienes al entrenamiento frío mentalmente. Sabes, siempre dicen que hay que calentar los músculos antes de entrenar. Y lo mismo tienes que hacer con tu mente. En mi caso, yo voy pensando en la rutina que voy a hacer al menos desde hace un día antes. Pienso en todos los ejercicios, pienso en las pesas que voy a usar, visualizo cada movimiento, cuánto voy a descansar y hasta cómo voy a sufrir. Es justamente esta preparación mental te ayudará a no rendirse en el medio de un set o en medio de un entrenamiento, porque ya sufriste una vez esta rutina en tu mente, ya sabes lo duro que viene y estás enfocado en cada momento de ella. La segunda cosa, amigos, es la parte de alimentación y no es solamente lo que comes, sino también cuándo lo comes. Si comes mucho antes de entrenar, eso seguramente afectará tu rendimiento o también ciertos elementos te pueden hacer sentir más pesado. Por eso también es importante ya planear todo y saber a qué hora exacta entrenarás para planear tus comidas alrededor de esto. Si desayunas algo no tan pesado, un par de horas después ya puedes entrenar. O si almuerzas algo bastante grande, habría que esperar unas 3 horas. Tu cuerpo gasta muchos recursos para la digestión y entrenar con el estómago lleno te hará sentir más flojo o hasta con náusea. Pero ¿qué hacer, amigos, si ya es casi la hora de entrenar y de repente te entra hambre? Ahí es donde el mejor momento para mandar algo como un par de cucharadas de crema de maní. No es mucha cantidad, pero a la vez quita la hambre y como tiene buena cantidad de carbohidratos complejos, da energía para el entrenamiento. Es como la suelo usar para estos momentos estratégicos, no comerla todo el día sin ningún propósito y fin. Y obviamente hablando de comida, los fritos, las chucherías y todo eso no les aportará nada para el entreno que viene. Tienen que cargar su cuerpo estratégicamente. De alimentación depende directamente cómo será su entreno y de su entreno depende cómo progresarán. Y ya hablando de todo esto, si entrenas de manera exigente, hay posibilidad que tu cuerpo no alcanza a recuperar los recursos importantes o que te falte esa energía para los entrenamientos. De los suplementos baratos que podrían hacer la diferencia en su rendimiento y fuerza, quisiera destacar creatina. Según las nuevas investigaciones, tomarla dentro de 1 hora antes de entrenar es aún mejor. También hay otros suplementos que podrían considerar para sus entrenamientos.
pero digo de una vez que, por ejemplo, las proteínas en polvo nunca me han gustado. Lo pesados que son para digestión y trae unos 20-25 gramos por porción. Literalmente puedes comer un yogurt, queso cottage o unos huevos para esta cantidad de proteína. Los preentrenos también generalmente son una basura, cargados con tanta cosa que después ni dormirás bien, y si no dormirás toda tu recuperación va al carajo. Pero puedes considerar unas cosas como maca de Perú, o hay gente a quien le gusta ashwagandha o tal vez glutamina te ayudará a recuperarse más rápido. Bueno, y ahora antes de cualquier entrenamiento es importante analizar cómo se encuentra tu cuerpo. Puede ser que planeabas un superentreno para el lunes, pero el fin de semana comiste mal, dormiste mal, después tuviste estrés en el trabajo y sientes que tu cuerpo está agotado y todavía no se ha recuperado bien. Ahí hay dos posibilidades. La primera es que sin importar las circunstancias, vas y revientas el entrenamiento comprobando a ti mismo y a todo el mundo que eres una máquina imparable. Y la segunda posibilidad es que haces los ajustes a tu rutina o hasta la cancelas de todo. El problema con la primera opción es que corres un alto riesgo de sobresaturar tu sistema nervioso y llegar al estado de sobreentrenamiento. Si llegas a sobreentrenar, puedes darte por jodido. La gente que han llegado a este punto no quiere ni saber de entreno por meses o a veces años. Además, la eficiencia de entrenar pesado cuando tu cuerpo necesita descanso es cuestionable. En cambio, hacer algo más ligero o asumir la derrota te ayudará a ser un mejor guerrero a largo plazo. Aprende tu lección, trata de llegar más preparado para tu guerra para la próxima vez y muévete por el camino siempre teniendo en cuenta que es un maratón, no es un sprint. Y justamente hablando de esto, tienes que analizar a dónde vienes y a dónde vas. ¿Cuál es tu camino, tu trayecto? Tienes que entender los límites de tu cuerpo también, cuidar el sistema nervioso. Mira, en mi caso llevo entrenando más de 10 años, pero mi trayecto es hacer ejercicio hasta el último día de mi vida. Entonces si me quedan 20, 30 años o más de ejercicio, 10 años realmente es nada comparando a lo que viene. En los últimos 5 años no he llevado ni una semana sin entrenar, pero ahora puedo decir que era un error. Con entrenamientos muy pesados, a veces uno necesita bastante más tiempo de recuperación de lo que cree. Ahí no tenía tanto en cuenta mi trayecto, estaba enfocado en lo de ahora, pero la vida no es un sprint. Cuando tienes trabajo, cuando tienes familia, cuando tienes ya 35, 40 años o más, cuando las lesiones viejas dan saber de sí mismo, cuando te aburres de las redes sociales, para ti lo más importante será que tú te sientas bien en tu cuerpo y que tu cuerpo te agradezca por todo que has hecho y por todo que haces. Y estos son los valores que vengo a enseñar, que seas un guerrero de por vida. Salud.